La verdad impactante, millonario ayuda a niña del basurero en Navidad descubre quién es Hiloku. En una noche oscura de diciembre, el aire estaba espeso con la fragancia del dolor y la necesidad. Las luces de la ciudad parpadeaban en la lejanía, pero cerca del basurero, solo había sombras, sombras que bailaban al ritmo del viento helado. Allí, en medio del desagradable caos, una niña de ojos grandes y apagados estaba buscando, ¿qué? ¿Esperanza o tal vez un milagro navideño? Su nombre era Valeria, y su historia era un grito sordo en el corazón de la ciudad. Apenas 10 años, pero ya cargaba con el peso del mundo en sus pequeños hombros. Cada vez que enterraba las manos en los desechos, su mirada se llenaba de sueños rotos. El eco de su risa era solo un recuerdo susurrante entre los gritos de la desesperación. Una noche, cuando la luna se escondía tras nubes grises, todo cambió. Un auto negro de lujo se detuvo bruscamente, el silencioso monstruo brillaba contra la pobreza del lugar. De él descendió un hombre apuesto, con un abrigo de marca que desafiaba el frío. Daniel, un millonario que todo el mundo conocía, había llegado al basurero. ¿Qué podría querer allí? Rumores decían que tenía un corazón de oro. Pero, ¿es eso posible en un mundo donde el dinero lo compra todo? La tensión en el aire era palpable. ¿Estaba allí para ayudar o simplemente era una escena más en su teatro de caridad? Mientras Valeria lo miraba, su estómago se encogía. ¿Por qué la miraba a ella? Sus ojos reflejaban compasión, pero también un secreto inquietante. Él se acercó lentamente, como si el tiempo se detuviera en ese instante. ¿Tú eres Valeria?, preguntó con una voz que parecía acariciar su alma. Ella sintió, su corazón latía con furia. En su mente solo había una pregunta, ¿qué quería de ella? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Así que tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te pierdas el contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. Valeria sintió un nudo en la garganta, no lo podía evitar. La atmósfera era electrizante, cada palabra cuidadosamente elegida parecía tener un propósito oculto. ¿Qué quería un millonario de una niña del basurero? La ciudad dormía, ignorando lo que estaba a punto de desatarse. La mirada de Daniel se transformó. ¿Acaso era una promesa o una trampa? Cuando extendió su mano, algo en su gesto parecía sincero, pero el miedo paralizó a Valeria. ¿Se atrevería a tomarla? En ese momento, el silencio era ensordecedor, parecía que el mundo entero contenía la respiración esperando su decisión. ¿Tomaría el riesgo o regresaría a la oscuridad? El corazón de Valeria latía con fuerza, y su mente borboteaba de preguntas. ¿Podría cambiar su vida para siempre? La escena estaba lista para un giro inesperado, y todo giraba en torno a una elección, una que podría revelar un secreto que podría cambiar no solo su vida, sino también la de muchos otros. ¿Qué haría Valeria? La respuesta estaba a punto de salir a la luz. Valeria miró la extensa mano que se extendía hacia ella, un puente que podía conducirla a un mundo completamente diferente. Su mente giraba, la posibilidad de escapar de la miseria, de convertirse en algo más que una sombra en la oscuridad, era tentadora. Pero, ¿a qué costo? Su estómago se encogía con cada latido, una mezcla de esperanza y desconfianza la asediaba. ¿Por qué estás aquí? Logró articular con voz temblorosa, consciente de la intensidad en la mirada de Daniel. Era un hombre de éxito, su imagen irradiaba poder, pero Valeria no podía evitar preguntarse si su aparente amabilidad era solo una fachada. Daniel sonrió, pero había una tristeza en su expresión, como si su propia vida estuviera llena de sombras. He venido a ayudarte, Valeria. Tienes una luz única, y no debería estar apagada en este lugar. La sinceridad de sus palabras la tocó, pero cada sílaba sonaba como un eco de promesas vacías. La vida la había enseñado a desconfiar, a no dejarse llevar por palabras amables.
¿Ayudarme? ¿De verdad? Valeria se aferró a su propia incredulidad. La risa de sus amigos de la calle resonaba en su mente. En un mundo de indiferencia, nadie había tenido una gota de compasión por ella. Sin embargo, había algo en Daniel que tejía una leve esperanza en su corazón. Era un llamado seductor al que fue difícil resistir. Sí, insistió él, inclinándose un poco más hacia ella, como si el mundo a su alrededor se desvaneciera. Pero necesito que confíes en mí. Déjame mostrarte lo que es posible. El viento sopló con fuerza, arrastrando algunos papeles del basurero, recordándole la inestabilidad de su realidad. La alternativa era simple, el camino familiar de miseria o la oscura puerta que Daniel ofrecía. Las imágenes de su madre enferma y su hermano pequeño desolado aparecieron en su mente, despertando un deseo primordial de proteger y salvar a su familia. ¿Una oportunidad? ¿Qué tipo de oportunidad?, preguntó, con la voz apenas audible, todavía paralizada entre el temor y la expectativa. Daniel abrió una pequeña cartera y sacó una fotografía. Era de él, sonriendo con una familia. Valeria no pudo evitar notar algo inusual en la imagen, una niña parecida a ella, con la misma sonrisa y los ojos brillantes. Se alegró, pero un escalofrío le recorrió la espalda al pensar que esa niñita podría haber estado en un lugar como el suyo una vez. Te necesito, Valeria, repitió él, casi como un mantra. No estás sola. Hay más en la vida que este basurero. Te prometo que puedo ayudarte a encontrarlo. Valeria cerró los ojos, deseando poder creerle. Pero las palabras eran solo aire. Cuando volvió a mirarlo, vio la desesperación en su rostro. ¿Algo te ha pasado, verdad? La pregunta quedó flotando en el aire. La mirada de Daniel cambió drásticamente, revelando un dolor crudo, una historia no contada. Algo endureció su voz. Es complicado. Hay cosas que no puedo explicar del todo, pero lo haré, todo será claro. Solo, por favor, confía en mí. Decidida, Valeria tomó la mano de Daniel. Al principio, su piel era fría, pero a medida que apretó con fuerza, sintió algo cálido, como una chispa de esperanza. Pero en su pecho le seguía apretando una pregunta persistente: ¿qué tan lejos estaba dispuesto a llegar Daniel para ayudar a una niña considerada prescindible? Mientras el silencio espeso rodeaba el basurero, la luna seguía escondida, pero algo en el aire había cambiado. Antes de que pudiera procesar la gravedad del momento, una explosión resonó a lo lejos. Valeria y Daniel se giraron, el sonido era un grito de advertencia que rompió la noche. ¿Qué fue eso?, preguntó Valeria, su miedo palpable. Es una señal, murmuró Daniel, su rostro pálido. Debemos irnos, es más peligroso de lo que imaginas. El sudor le corría por la frente a Valeria, mientras el futuro se desdibujaba entre la oscuridad. Lo que había empezado como una posible salvación se tornaba en una carrera contra el tiempo. La salida al mundo nuevo que Daniel prometía se estaba complicando. ¿Estamos en peligro? Su voz temblaba, pues ahora sabía que esa noche, su vida iba a cambiar para siempre. Lo que no sabes podría matarte. Pero antes de que Daniel terminara la frase, un grito desgarrador resonó en la oscuridad. Valeria inhaló profundamente, un nuevo giro de los acontecimientos estaba a punto de ocurrir. ¿Los estaba siguiendo? ¿Qué había desatado realmente al mensajero de la noche? La incertidumbre se desbordaba, y el destino de Valeria pendía de un hilo. Mientras la ciudad comenzaba a despertar bajo un sol que aún no había hecho su aparición, la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Era capaz de enfrentar su propio destino, y qué revelaciones la aguardaban en este camino inesperado. Con cada latido, el silencio se volvió más ensordecedor, marcando el compás de una aventura que amenazaba con devastar todo lo que conocía. Valeria sintió que sus pies se movían por impulso, sin poder pensar mucho más. Su corazón latía frenéticamente en su pecho mientras una brisa gélida atravesaba el callejón. Daniel avanzaba con determinación, tirando de su mano con la esperanza de que su confianza le llevara a un lugar seguro. Pero, ¿a dónde exactamente? El grito desgarrador que había resonado en la oscuridad regresaba a su mente, haciéndola estremecer. Sus ojos buscaban la oscuridad, buscando un rastro de peligro,
una sombra que pudiera desatar el caos en cualquier momento. ¿Quién gritó?, preguntó Valeria, su voz apenas un susurro. No lo sé, respondió Daniel, mirándola con seriedad. Pero es mejor que nos alejemos de aquí. Esto no es un lugar seguro. Las calles estaban empezando a despertar lentamente, pero Valeria tenía la sensación de que lo que se cernía sobre ellos no pertenecía a la luz del día. Un grupo de hombres apareció a la distancia, sus siluetas se recortaban contra la tenue luz de algún farol. Daniel se detuvo de golpe, el miedo cruzando su rostro mientras retrocedía unos pasos detrás de Valeria. Valeria, escúchame, murmuró Daniel, su voz apenas alcanzando para ser oída sobre el susurro del viento. Si nos ven, no habrá vuelta atrás. ¿Qué son ellos?, preguntó ella, sintiendo que la desconfianza se apoderaba de ella más rápido que su deseo de escapar. La rabia brotaba en su pecho, había vivido lo suficiente en la calle como para reconocer una amenaza. Hombres de mi pasado, contestó Daniel, su voz cargada de una gravedad que resquebrajaba su imagen de éxito. Ellos no actúan, son salvajes. No dudarán en hacer daño, no solo a mí, sino a ti. Valeria se puso rígida al escuchar esas palabras. La promesa de un nuevo comienzo se estaba desvaneciendo. Sin embargo, el deseo de proteger a su familia seguía ardiendo en su interior. Por un momento, pensó en su madre y su hermano, en lo mucho que había luchado por ellos. ¿Cómo sé que no me estás usando?, inquirió, su desconfianza pesando como una losa. ¿Qué hay detrás de todo esto? Daniel cerró los ojos un momento, parece que lo pensaba. Luego, se volvió hacia ella, sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y determinación. Te prometo que haré lo que sea necesario para mantenerte a salvo. Esto no es solo un juego para mí. Los hombres avanzaban, hablando en voz baja pero con un tono amenazante. Valeria pudo escuchar risas secas que sonaban como cuchillos cortando el aire. La adrenalina la hacía más consciente de cada movimiento a su alrededor y el peligro se palpaba como una neblina espesa. Camina, le ordenó Daniel de repente, tirando de su mano con fuerza. Valeria obedeció, acelerando su paso, sintiendo cada vez más el impulso de correr. Daniel la guió por callejones que parecían serpentear entre sombras tenebrosas, como un laberinto en el que cada esquina podía ocultar un nuevo horror. La ciudad mal iluminada parecía cobrar vida, y con ello, el eco de sus pasos traía consigo el latido alarmante de su corazón. Mientras corrían, Valeria no podía dejar de pensar en la imagen que había visto en la fotografía. ¿Cómo podía un hombre como Daniel conocer a alguien como ella? Siguieron adelante, hasta que un sonido estrepitoso detuvo su avance. Valeria se giró, aterrada. Un automóvil negro, con las ventanas oscuras, apareció de repente, estacionándose a unos metros de ellos. Algo en el ambiente cambió, un aire opresivo rodeó sus cuerpos, congelando el momento. ¿Qué hacemos?, Valeria preguntó, su voz temblando ahora, llena de angustia. Daniel respiró hondo, su rostro pálido. Déjame hablar, dijo, mientras su mano se apretaba sobre la pistola oculta en su chaqueta. Es un riesgo, pero no tenemos opción. Los ojos de Valeria se abrieron como platos. ¿Tienes un arma?, murmuró, la desconfianza mezclándose con el miedo. La figura de Daniel se transformaba ante ella, y las sombras de su pasado parecían acercarse. Valeria, escúchame, dijo él, notando la reacción de terror de ella. He hecho cosas de las que no estoy orgulloso. Pero también sé que hay peligros que debemos enfrentar juntos. Esta es nuestra única salida. Justo en ese momento, las puertas del automóvil se abrieron, y figuras en trajes oscuros comenzaron a salir. Valeria sintió el pánico consumirla. La situación se intensificaba, el destino se acercaba más a un abismo del que parecía no haber retorno. Valeria, sígueme, gritó Daniel mientras el tiempo parecía congelarse. Las luces de la ciudad centelleaban con una advertencia ominosa, y en el fondo de su mente, algo le decía que lo peor estaba por venir. Mientras Valeria lo seguía, una profunda pregunta se apoderó de su mente: ¿podía realmente confiar en Daniel? Las luces del auto brillaban como ojos en la noche, y la verdad detrás de la mano que le ofrecía ayuda se volvía más oscura con cada paso que daban hacia lo desconocido.
El miedo y la incertidumbre se entrelazaban mientras se daban cuenta de que la única salida era correr directamente hacia el peligro, y una revelación latente resonaba en su pecho: en un mundo lleno de sombras, nunca sabría con certeza quién era realmente su verdadero enemigo, hasta que fuera demasiado tarde. El eco de sus pasos resonaba en la calle vacía, cada sonido era una advertencia en el silencio de la noche. Valeria miraba de reojo, percibiendo cómo las sombras de los hombres en trajes oscuros se acercaban, como depredadores alertas ante su presa. Daniel tiró de su mano con más fuerza, y a pesar de la adrenalina, Valeria sintió que el miedo comenzaba a consumirla. «Voy a distraerlos», dijo Daniel repentinamente mientras se detenía en una esquina oscura, apretando la pistola con firmeza. «Cuando lo haga, corre a la próxima calle. No mires atrás, ¿entendido?» «¿Qué?» «No puedes solo dejarme aquí», Valeria respondió, su voz entrecortada. Las lágrimas amenazaban con brotar, y el sentimiento de traición se entrelazaba con su necesidad de sobrevivir. «Confía en mí», imploró él, sus ojos revelaban la urgencia de la situación. «No tengo otra opción. Necesito que llegues a salvo a casa». «Eso es lo único que importa ahora», Valeria asintió, aunque su corazón latía descontroladamente. El sonido de las risas de los hombres se hacía más fuerte y más cercano. Daniel tomó aire, como si estuviera a punto de sumergirse en un abismo. «Ahora», gritó, y Valeria vio cómo se movía hacia la luz, desenfundando la pistola en un movimiento fluido que la dejó sin aliento. Se encontró sola en la esquina, el tiempo pareciendo colapsar mientras Daniel llamaba la atención de los hombres. A lo lejos, ella pudo escuchar la conversación entre ellos, llena de amenazas y burlas. «¡Qué niño tan ingenuo! ¿Creyó realmente que puede salvar a una niña del basurero?», exclamó uno de los hombres, su voz profunda sale como un trueno en la longitud de la noche. Valeria sentía que un nudo se formaba en su garganta, la imagen de su madre y su hermano, despidiéndose de ella, atravesó su mente. Era una niña del basurero, una niña que nunca tenía que ver el horror. Instintivamente, comenzó a correr, los latidos de su corazón marcando el ritmo frenético. Las calles eran laberintos de luces parpadeantes y sombras inquietantes, y mientras giraba por la siguiente esquina, una idea surgió en su mente: ¿quién realmente era Daniel? Y más importante aún, ¿qué había hecho que lo perseguían así? Sintió una punzada de dolor al dirigirse a un parque con árboles frondosos, el eco de su infancia resonando con cada paso, y ya no solo se trataba de huir. Un impulso crecía en su interior. No podía dejar que Daniel enfrentara todo esto solo, no después de todo lo que había hecho por ella. Volvió sobre sus pasos, girando sin pensarlo 2 veces, sus pasos resonando como un eco de determinación. Se acomodó en la sombra, sus ojos buscando a su salvador, mirando el caos que se desataba en la esquina. Daniel, aún concentrado en captar la atención de los hombres, parecía estar atrasado en el tiempo, luchando contra su pasado, y ahí, con la angustia agolpándose en su pecho, se dio cuenta de una verdad aplastante: todos tenían un pasado que los perseguía y Daniel podría no ser el único con secretos oscuros. Mientras los hombres se aproximaban, Valeria notó un objeto en el suelo, un pequeño y desgastado celular, que quizás pertenecía a uno de esos hombres. La posibilidad de conseguir alguna información la empujó hacia el peligro, pero no podía simplemente esperar y dejar que las sombras se lo llevaran. Su mano temblaba mientras lo recogía, y durante un breve instante, sus miradas se cruzaron. Daniel la miró con desesperación, y ella supo que no había vuelta atrás. «¿Qué haces?», le gritó, miedo en sus ojos. Buscando respuestas, gritó de vuelta, dándose cuenta de que su decisión ya había sido tomada. Un instante de revelación la llenó de coraje, pero el tiempo se dividía entre el caos de lo que estaba a punto de estallar, y mientras los hombres se acercaban, una figura emergió del automóvil negro. Un rostro conocido que podría cambiar su destino. La conexión se sentía inmediata, como si todo su pasado, presente y futuro colisionaran en un solo grito: «¡Detente!». ¿Pero se detendría? Todo dependía de quién era realmente él. Aire se volvió más denso, cargado de promesas y secretos que estaban a punto de ser revelados. ¿Sería suficiente para detener el avance del peligro, o se desataría un nuevo horror revelando más de lo que estaban preparados para enfrentar? La respuesta se acerca silenciosamente,
como una sombra que acecha en la oscuridad. La figura del automóvil negro avanzó, y Valeria sintió que la sangre se le helaba en las venas. Era Miguel, su vecino adinerado, un hombre que siempre tenía una sonrisa amable y un carisma que lo hacía popular en su vecindario. Pero en ese momento, su rostro mostraba una dureza desconocida, como si estuviera a punto de enfrentarse a un peligro mayor. «Valeria», gritó Miguel, su voz resonando en la noche. «Corre hacia mí». La joven dudó un instante. Las voces burlonas de los hombres resonaban a su alrededor, llenas de desprecio. Pero había algo en la desesperación de Miguel que la conmovió, una chispa de esperanza en medio de la oscuridad. Se giró y corrió hacia él, dejando atrás el caos. Mientras cruzaba la calle, un disparo resonó en el aire, astillando la noche con su estruendo. Instintivamente, se agachó, pero Miguel estaba un paso adelante. Se lanzó hacia ella y la protegió con su cuerpo, el impacto de la bala vibrando en el ambiente, pero suerte tenía al menos. Había fallado. «Estamos en peligro. Debemos irnos ya», exclamó Miguel, arrastrándola hacia su auto. «No hay tiempo para explicaciones». Valeria sentía su corazón palpitante en su pecho. El auto se encendió, y en un movimiento rápido, Miguel manoteó el volante, deslizándose en la dirección opuesta a la carga de sombras que lo seguían. Ella miraba su rostro, buscando respuestas en el caos que la envolvía. ¿Por qué estaba él aquí? ¿Tenía él algo que ver con Daniel y esos hombres? ¿Qué está pasando?, logró preguntar entre respiraciones entrecortadas. Más tarde, Valeria. «Solo confía en mí», respondió él, sus ojos en la carretera. Había una determinación en su voz, pero también una preocupación profunda. «Daniel se está enfrentando a algo que no podemos permitir que te alcance». Las palabras lo decían todo. Daniel no era solo su salvador, era parte de un mundo oscuro, un mundo que Valeria no entendía completamente, pero estaba decidida a conocer. Al pasar por una calle iluminada, pudo ver una mirada furtiva de los hombres en trajes oscuros, persiguiéndolos con sed de venganza. El automóvil giró en la siguiente esquina, llevándolos lejos del peligro inmediato, pero su corazón seguía atrapado entre la angustia y la esperanza. Esa sensación la llevó a pensar en su familia y los sacrificios que habían hecho, y ahora, se encontraba arriesgando la vida por un desconocido y otro que no sabía si podía seguir confiando. «¿Tú también tienes secretos, Miguel?», preguntó, desconcertada. La mirada de él se encontró con la suya, un océano de emociones descubiertas en sus ojos. «No todo es lo que parece, Valeria. Hay cosas que no puedes imaginar. Pero lo más importante ahora es protegerte», dijo, girando el volante de nuevo mientras aceleraban en una calle oscura. «No puedo quedarme sin hacer nada. Daniel. El chico está entrenado, él sabe lo que hace. Pero no es su secreto lo que te afecta. Son los nuestros, y más importante, la verdad que no hemos enfrentado». La revelación quedó en el aire, envolviendo a Valeria como una neblina densa. ¿Qué pasaba realmente entre ellos? Al llegar a un lugar desierto con luces tenues, Miguel frenó y miró hacia Valeria, su rostro serio. «Es hora de hablar. Pero primero, tenemos que asegurarnos de que Daniel esté bien. No podemos dejar que se enfrente a ello solo». Lo que estaban a punto de descubrir podía cambiarlo todo. El drástico giro del destino les daba una oportunidad, pero al mismo tiempo, el peso de las revelaciones podía aplastarlos. Estaban listos para enfrentar lo que realmente significaba todo esto y quiénes eran en realidad. Entonces, en medio de la confusión del momento, un sonido resonó, el timbre de un mensaje entrante en el teléfono que Valeria había recogido. Un nombre en la pantalla que la paralizó: Daniel. ¿Qué quería decirle ahora cuando todo estaba en juego? La oscuridad se cernía a su alrededor, y la verdad estaba a punto de revelarse, pero ¿a qué costo? La vibración del teléfono cortó el aire tenso dentro del automóvil. Valeria sintió como el latido de su corazón se aceleraba al ver el nombre de Daniel parpadear en la pantalla. La incertidumbre la invadía. ¿Por qué ahora? ¿Era un mensaje de auxilio o una advertencia? Miguel, aún con una mano en el volante, la miró con ansiedad. «Contéstalo.
Necesitamos saber qué está pasando. Con manos temblorosas, Valeria deslizó el dedo por la pantalla y se acercó al oído el aparato, como si el mero sonido de su voz pudiera ahuyentar los ecos de peligro que la rodeaban. Daniel, dijo, sintiendo la opresión en su pecho. Valeria, escúchame. Respondió su voz, tensa y llena de urgencia. No puedo hablar por mucho tiempo, pero están detrás de mí. No sé cómo, pero sé que te están buscando. Escoge un lugar seguro y espera. Miguel la observaba de reojo, la preocupación reflejada en su mirada. ¿Qué dice? Que están detrás de él. La fría revelación le pareció un golpe en el estómago. ¿Y qué me buscan a mí? No podemos permitir que te encuentren. Escuchemos con atención. ¿Dónde estás? Insistió Miguel, acelerando con determinación. Estoy cerca del viejo almacén, en el lado norte del barrio. Daniel, por favor, ten cuidado. Su voz se quebró un poco, dejando escapar su miedo. Miguel, ¿y si él sabe lo que hace, Valeria? Pero necesitamos ganar tiempo, interrumpió Miguel mientras giraba otra vez en una esquina, dejando atrás las luces que habían llenado la oscura carretera. Los dos intercambiaron miradas, cada una conteniendo un torrente de emociones que solo aumentaba su inquietud. ¿Qué sabes de Daniel, Miguel? ¿Por qué está envuelto en esto? ¿Por qué los hombres quieren hacerle daño? Preguntó Valeria, su voz baja pero firme. Te lo diré todo, pero no aquí. La verdad es peligrosa y puede atarte a cosas que nunca querrías conocer, contestó, frunciendo el ceño. Él es una pieza clave en algo mucho más grande, Valeria. No todo lo que brilla es oro. A veces, el brillo es solo una máscara para lo oscuro que hay detrás. Valeria frunció el ceño mientras sus pensamientos giraban, intentando conectar las piezas del rompecabezas. La estructura de su vida, lo que había creído conocer, se desmoronaba a su alrededor con cada palabra de Miguel. De repente, el auto se detuvo por completo. Miguel giró la cabeza, captando un movimiento en la sombra del almacén. Algo no estaba bien. Bájate, tenemos que salir de aquí. Rápido, Valeria abrió la puerta y salió, con la adrenalina recorriendo su cuerpo. El aire fresco de la noche la golpeó, y pudo escuchar un ruido sordo, como pasos acercándose. Miguel estaba a su lado, sus ojos escaneando el entorno, en busca de señales de amenaza. Te necesito cerca. No te alejes, le susurró Miguel mientras retrocedían hacia una esquina oscura del edificio. Los ecos de sus corazones resonaban en la tempestad de la noche, sobresaltados por el sonido de gritos a lo lejos que le helaban la sangre. Valeria se dio cuenta de que aquella lucha no era solo por Daniel. Ahora estaba en juego su propia vida y la verdad que no había querido ver. Entonces, un grito resonó entre las sombras. Valeria, era un hombre que atravesó la oscuridad, lleno de desesperación. El caos apuntaba hacia ella como un imán. Su mente se detuvo, solo había una cosa clara, nunca podría regresar a la seguridad de lo que conocía, y aquellos secretos la estaban atrapando sin poder escapar. ¿Quién es? Preguntó Miguel, la tensión creciendo, mirando hacia todas partes mientras su rostro se tornaba más grave. «Es Daniel», exclamó Valeria, dando un paso adelante sin pensar. Pero antes de que pudiera avanzar, un rayo de luces potentes iluminó el lugar, y las figuras en la oscuridad se hicieron visibles. Era un equipo, no solo de hombres vestidos, sino de sombras listas para la acción. «¡Corre!», gritó Miguel, tomando su mano y tirando de ella, mientras el destino de ambos se precipitaba hacia un abismo desconocido. El momento de la verdad había llegado, y la revelación estaba a punto de sacudir todo lo que conocían. Pero entonces, una explosión resonó a sus espaldas, y el mundo de Valeria se convirtió en caos y polvo. En ese instante, un teléfono sonó. Esta vez, no era el de Valeria. La mirada de Miguel se oscureció mientras contuvo la respiración y se preparaba para lo que vendría. ¿Quién estaba llamando ahora? ¿Había alguien más involucrado? La noche aún guardaba secretos por revelar. El estruendo de la explosión resonó en sus oídos como un eco interminable. Valeria sintió cómo su cuerpo se tensaba, la adrenalina inundando cada fibra de su ser. Miguel mantuvo su agarre, arrastrándola hacia una esquina oscura del almacén donde los fragmentos de metal y polvo llenaban el aire.
No había tiempo para pensar. Apenas tiempo para respirar. ¿Qué hacemos, Miguel?, susurró Valeria, su voz temblorosa, apenas audible. Era más un impulso que una pregunta, el miedo se había apoderado de ella. Debemos encontrar a Daniel, contestó Miguel, sus ojos escrutando la penumbra. Si están buscando a él es nuestra única esperanza. Y si no lo encontramos, seremos los próximos en ser atrapados. Avanzaron medio agachados, moviéndose en silencio entre fragmentos de madera y escombros. La intensidad de la noche comenzaba a transformarse en una pesadilla palpable, donde cada turno podía ser el último. Valeria trataba de mantener la calma, de aferrarse a la determinación que, a pesar del temor, comenzaba a brotar en su pecho. Sin embargo, la incertidumbre crecía. De pronto, Miguel se detuvo en seco, su rostro palideció ante un sonido que casi pasó desapercibido. Era un susurro, una voz familiar que llegó como un hilo en el viento. Valeria, es él, es Daniel, gritó ella, el corazón latiendo con ferocidad. Sin pensar, se encaminó hacia la fuente de la voz, pero Miguel la detuvo. Es un riesgo, no sabemos si es una trampa, dijo, su voz firme, pero su mirada delatada por la aprensión. Nosotros nos arriesgamos aquí, si él no está solo, pueden haber más de esos hombres. Como si la noche respondiera a su angustia, una ráfaga de luz iluminó el lugar, centelleando en las paredes del almacén. Valeria se agachó, los instintos de supervivencia aflorando en un instante que le pareció eterno. Entonces, un grupo de hombres apareció, manifestándose desde las sombras, armados y en alerta. Valeria sintió que el aliento se le escapaba. ¿Qué hacemos?, preguntó en un susurro casi inaudible, el temor apoderándose de ella. Debemos escondernos, dijo Miguel, tirando de su brazo hacia un escondite detrás de un montón de cajas viejas. No podemos dejar que nos vean. Mientras se agachaban, Valeria pudo escuchar fragmentos de conversación de los hombres, discutiendo algo que sonaba muy serio. Él sabe lo que hemos hecho. Debemos silenciarlo antes de que hable, dijo uno, la tensión filtrándose en la voz. Él está en el tejado, lo vi salir. Rápido, debemos encontrarlo. Afirmaba otro, su tono lleno de rabia y desespero. El corazón de Valeria se hundió al escuchar estas palabras. La vida de Daniel pendía de un hilo, y ella era parte de este juego mortal. Si lo encuentran antes de que lleguemos, no habrá vuelta atrás, murmuró Miguel, sus ojos fijos en el grupo de hombres. ¿Y si nunca llegamos a él?, preguntó Valeria, el miedo tiñendo su voz. Miguel, no puedo perderlo. No puedo. La mirada de Miguel se suavizó, y se acercó un poco más, casi en un susurro. Vamos a hacer todo lo posible. Pero, Valeria, necesitamos estar juntos. Tu vida es tan valiosa como la de Daniel. Si somos separados, no habrá esperanza. Con un temblor nuevo, hicieron un plan mental en medio de la oscuridad, sabiendo que el tiempo estaba en su contra. De repente, la línea de comunicación del teléfono de Miguel sonó nuevamente. La luz de la pantalla brilló en la oscuridad, un resplandor casi enloquecedor en medio del caos. Él dudó, llevándose el teléfono al oído. ¿Quién puede ser ahora? A su lado, Valeria sintió como una ola de ansiedad subía por su pecho. La revelación de este nuevo contacto podría cambiarlo todo. ¿Sería un aliado o una trampa? Te advierto, no hables, le advirtió ella. Pero el eco de su propia voz resonaba en su mente. ¿Cuántas más sorpresas podía soportar esa noche oscura? Justo antes de que supiera lo que Miguel iba a responder, la puerta del almacén se abrió de golpe, y nuevas figuras aparecieron, aumentando la tensión en el aire. Sus corazones se detuvieron. ¿Serían ellos los que estaban allí para acabar con Daniel? La noche estaba lejos de haber terminado, pero el verdadero peligro apenas comenzaba a tomar forma. ¿Cómo escaparía Valeria de este caos antes de que fuera demasiado tarde? Un estallido de luz iluminó la entrada del almacén, revelando las figuras que se acercaban rápidamente. Valeria contuvo la respiración mientras observaba cómo los nuevos hombres parecían estar vestidos con uniformes tácticos, sus rostros cubiertos con pasamontañas. Cada paso resonaba como un pulso, marcando un tempo de miedo que vibraba en su pecho. Dame un segundo, murmuró Miguel mientras se encorvaba para escuchar mejor.
Al darse cuenta de que Valeria lo miraba con preocupación, agregó, no, no. No te assumes. Si nos ven, no tendremos ninguna oportunidad. Las voces de los hombres se entrelazaban con la adrenalina en el aire, hablando sobre mapear la zona, asegurarse de que no quedara nadie atrás. Valeria podía sentir el sudor recorriendo su frente, sus manos temblando levemente. La imagen de Daniel, atrapado y vulnerable, ocupaba su mente, incapaz de dejarla descansar. El grupo que se acercaba se detuvo, y uno de ellos iluminó un pequeño espacio con un foco, justo en el lugar donde Miguel y Valeria se escondían. El corazón de Valeria se detuvo. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó otra vez, esta vez su voz flotando con el pánico. No lo sé, respondió Miguel, apretando sus labios. Pero necesitamos distraerlos. Cuando lo hagamos, tú te metes por esa salida trasera. Prométemelo. No puedo dejarte solo. Replicó ella, su voz subiendo de tono, el temor llenando cada palabra. No sé qué pasará si lo hacemos. Miguel tomó su rostro entre sus manos, buscándole los ojos. Valeria, escúchame. Tienes que buscar a Daniel. Si ellos lo encuentran primero, será el final. Yo me encargaré de distraer a estos tipos. No hay otra opción. Mientras las palabras de Miguel la atravesaban, un sonido resonante llegó desde el fondo del almacén, como una explosión más pequeña, pero que pretendía advertir. Los hombres se giraron hacia el ruido, sus rostros llenos de confusión y atención. La puerta de atrás, gritó uno. Rápidamente, todos se pusieron en marcha hacia el origen del sonido. Miguel miró a Valeria, los ojos fijos y atentos. Ahora, ve. Sin pensarlo dos veces, Valeria corrió hacia la salida, su corazón latiendo con fuerza mientras atravesaba los escombros. Cada paso era un eco en sus oídos, cada respiración un recordatorio de que no podían volver atrás. Al salir, se encontró en un espacio exterior oscuro, rodeada de sombras. Se detuvo un segundo, tratando de recobrar el aliento y notar hacia dónde debía ir. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, pero Daniel podía estar en cualquier lado. La desesperación la empujó a avanzar. De pronto, escuchó pasos tras de ella, alguien la seguía. Valeria se giró rápidamente, pero la figura que apareció no era otra que un hombre de complexión delgada, con una mirada que podría matar. Ah, mira lo que tenemos aquí, dijo con una media sonrisa, que no ocultaba su intención letal. ¿Por qué no te quedas quieta? Una ola de pánico la envolvió, el instinto de supervivencia tomando el control. Sin pensarlo, Valeria se lanzó hacia el lado opuesto, apenas esquivando su agarre. Daniel, gritó, sintiendo que su voz era la única luz en aquella oscuridad. El hombre comenzó a correr detrás de ella, los pasos resonando con cada vez más fuerza. Valeria echó un vistazo atrás y vio cómo él se acercaba rápidamente. En su mente, las palabras de Miguel retumbaban, no te detengas. Nunca te detengas. Entonces, en un giro inesperado, escuchó una explosión detonar en el interior del almacén. La tierra tembló y las luces de la calle parpadearon. Acelerando su ritmo, Valeria atravesó un callejón estrecho, pero al final se encontró frente a un callejón sin salida. De repente, lo único que pudo escuchar fue su propio corazón, acelerado y descontrolado, mientras la sombra del hombre se cernía sobre ella. En un instante de desesperación, Valeria intentó buscar algo, cualquier cosa, para defenderse, pero antes de que pudiera reaccionar, escuchó una voz familiar a sus espaldas, Valeria, aquí. Era Miguel, su figura apareciendo como un rayo de esperanza en la sombra. Corre hacia mí, gritó él con urgencia. Valeria miró entre el hombre y Miguel, el tiempo se detuvo un instante, debería confiar en su amigo o se metería en una trampa. Con cada segundo que pasaba, el peligro se acercaba, y la verdad era que no habría tiempo para decidir. El miedo y la incertidumbre la mantenían inmóvil, mientras el futuro parecía pender de un hilo. ¿Qué elección haría Valeria en ese preciso momento? Los gritos de Miguel resonaban en su mente como un eco constante mientras Valeria se debatía entre la seguridad y el riesgo. El hombre que la perseguía se acercaba como una sombra irremediable, y el aire se hacía denso, casi irrespirable. Sin tiempo para dudar, su instinto le dijo que debía correr, que su única salvación era alcanzarlo. Confía en mí, gritó Miguel,
su voz casi un rayo de esperanza. Valeria se aferró a esa promesa y dio un paso hacia la oscuridad donde él la guardaba, pero la fuerza del hombre la detuvo de repente. Sintió la fría mano del perseguidor apretando su muñeca. Él la miró con una sonrisa que helaba la sangre. «No te acerques, o lo lamentarás», le susurró, acercando su rostro como si quisiera absorber su miedo. La chispa de supervivencia que aún titilaba en el pecho de Valeria se encendió, y, en un acto desesperado, lanzó una patada en su rodilla, un movimiento que hizo que el hombre tambaleara. Valeria soltó un grito gutural mientras se zafaba de su agarre, y corrió hacia Miguel. La figura de su amigo se iluminaba con un halo de determinación, extendiendo su mano en un movimiento que parecía eterno. En un instante que pareció durar horas, Valeria se lanzó hacia él, su cuerpo se chocó con el de Miguel. Él la sostuvo firmemente y la atrajo hacia él, ambos entrelazados en una danza de miedo y urgencia. ¿Estás bien?, le preguntó Miguel con voz entrecortada, sus ojos escaneando el espacio en busca de amenazas. «No tengo tiempo para eso», respondió Valeria, su respiración acelerada, «tenemos que encontrar a Daniel». «¿Dónde está?». La urgencia en su voz dejaba poco espacio para el alivio del reencuentro. «Él». Miguel dudó, buscando las palabras correctas en medio de la tormenta. Los separaron. «Lo están llevando hacia la parte norte del almacén». Valeria frunció el ceño y, atrapada en el caos de la situación, le preguntó, «¿Cómo lo sabes?». En un destello de incertidumbre, recordó su lucha interna entre la desconfianza y el deseo de creer en la verdad de Miguel. «Rápido», insistió él, apuntando hacia un camino angosto que los conduciría a la parte trasera del almacén. El sonido de pasos apresurados se acercaba, no había tiempo para más preguntas. Sin dudarlo, se lanzaron hacia adelante, atravesando la oscuridad con la esperanza de encontrar a Daniel. Mientras corrían, el eco de sus pasos reverberaba en las paredes, y la adrenalina les daba alas. Sin embargo, la confusión se cernía sobre Valeria, repetía en su mente cada momento vivido. La imagen de Daniel permanecía viva, su risa, sus juegos. «Si algo le pasa, nunca me perdonaré», pensó con un nudo en la garganta. Dieron la vuelta a una esquina, y se encontraron con un campo de visión que amplió su corazón, casi instantáneamente. Allí, un grupo de hombres se organizaba, distribuyendo equipos y hablando entre ellos, completamente ajenos a la inminente llegada de Valeria y Miguel. «Ahí está», murmuró Miguel, su tono apremiante. «¿Cómo entramos?», preguntó Valeria, sintiendo la presión del tiempo y la expectativa apretando su pecho. Sus ojos buscaban desesperadamente un camino para salvar a Daniel. «Por el lado derecho, hay una entrada». «Rápido», dijo Miguel, gesticulando. La señal era clara y sin vueltas. Al moverse, de repente, se escucharon voces. Los hombres habían notado su presencia. La huida se transformó en una carrera, el peligro era palpante, y el tiempo se comía cada segundo. Ya no había vuelta atrás. Sin embargo, justo cuando estaban a un par de pasos de entrar, la figura del hombre que había perseguido a Valeria apareció ante ellos, bloqueando su camino. La mirada fría y calculadora le dijo a Valeria que no había escape fácil. «Esto termina aquí», dijo él, dibujando una sonrisa que desnudaba su intención oscura. Valeria sintió que el aire se le escapaba, y su mente buscó alternativas de salida. Entonces, mientras Miguel intentaba encontrar un lugar para ocultarse, Valeria recordó la pequeña linterna que siempre llevaba en su mochila. La tomó, la encendió y dirigió la luz justo a los ojos del hombre, quien, deslumbrado, retrocedió momentáneamente. «Vamos», gritó Valeria, y se lanzó al lado de Miguel, perseguidos de nuevo por el caos que los rodeaba. Cada paso resonaba como un tambor en su pecho, y la promesa de no rendirse fluía entre ellos. Mientras escapaban, no podían saber que lo peor estaba por venir, que los hombres habían recibido refuerzos. En una fracción de segundo, el sonido de motores acercándose cortó el aire frío de la noche. «Están viniendo», gritó Miguel, su voz llena de desesperación. «No hay tiempo». «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Valeria, el temor apremiante aferrándose a su garganta. La posibilidad de perderse, de no encontrar a Daniel, parecía inminente. Una figura apareció a la distancia, coronada por luces brillantes que cortaban la oscuridad.
¿Este es el final? Se preguntó Valeria, mientras el miedo la paralizaba. Caía en la cuenta de que todo era más complicado de lo que nunca imaginó, y su lado más oscuro la confrontaba. ¿Hasta dónde llegarías por amor? Resonaba en su mente, el tumulto se acercaba y cada segundo se sentía como una eternidad en medio de la vorágine. La pregunta seguía flotando entre ellos, ¿qué decisión tomarían ahora? Con la respiración acelerada, Valeria se dio vuelta y enfrentó a Miguel, sintiendo que cada latido era importante. Louis lleva a Daniel hacia el final del muelle. La desesperación iluminó sus ojos. Si no llegamos antes, lo perderemos. Y así, en una mezcla de terror y esperanza, avanzaron entre sombras. La carrera no había hecho más que empezar, y el destino los empujaba hacia un abismo del que no sabían si escaparían. Sin saber que, al final del túnel, los esperaba una verdad que cambiaría sus vidas para siempre. Valeria corrió por las oscuras calles, sus pies golpeando el asfalto con fuerza, resonando como un grito en la noche. El sonido de los motores llameantes se acercaba, y su corazón parecía querer salirse del pecho. A su lado, Miguel mantenía el ritmo, su mirada fija en el camino mientras la adrenalina pulsaba en sus venas. Sin embargo, todo el caos parecía impávido ante la misión urgente que tenían por delante, salvar a Daniel. ¿Estamos cerca?, preguntó Valeria, su voz entrecortada por la prisa. No lo sé. Seguiremos recto hasta que lleguemos al muelle, respondió Miguel, su expresión seria y decidida. Sabía que cada segundo contaba. La conexión entre ellos creció en cada zancada, una chispa de confianza y esperanza nacía en medio de la oscuridad. Sin embargo, en la mente de Valeria, el temor penetraba como una aguja. La imagen de Daniel atrapado por aquellos hombres la perseguía, el costo de no actuar la aterraba. Finalmente, llegaron a la orilla del muelle. Había luces parpadeantes al final, un faro de seguridad que parecía lejano y, a la vez, alcanzable. Valeria vio las siluetas de los hombres amontonarse a lo lejos, y su estómago se encogió. Tenía que encontrar una manera de llegar a Daniel. ¿Lo ves?, dijo Miguel, señalando hacia la plataforma. Era él, Daniel, inmovilizado entre dos hombres con rostros crueles y oscuros. Valeria sintió una ira aflorar, un fuego que la incitaba a actuar. No podemos dejarlo. Tenemos que hacer algo, dijo, preparándose para avanzar. Es un suicidio, advirtió Miguel. No podemos enfrentarlos así. Necesitamos un plan. La desesperación en su voz resonaba con la intensidad de su preocupación. Pero si lo dejamos, será demasiado tarde, Valeria insistió, además del dolor que sentía en su pecho, una chispa de determinación la iluminaba. Recordaba cuánto había sufrido, cuánto había perdido. No podía permitir que el sacrificio de Daniel fuera en vano. De repente, Valeria vio una oportunidad. Esperemos a que lleguen al bote y lo distraemos. Yo me acercaré por detrás y trataré de liberarlo mientras tú te encargas de ellos. Es una locura, gritó Miguel, pero vio la determinación en sus ojos, y supo que no podría detenerla. Está bien. Pero si algo sale mal, tienes que correr. Promételo. Lo prometo, dijo Valeria, aunque en el fondo de su corazón sabía que no se lo permitiría. Esperaron, ocultos entre las sombras. El sonido de la risa de los hombres resonaba, llenando la noche con tensión. Cuando los hombres comenzaron a mover a Daniel hacia el bote, Valeria se encorvó, preparándose. Miguel la miró, unirse en la estrategia casi silenciosa, sabiendo lo que significaba aquella decisión. Ahora, murmuró Miguel, y Valeria se lanzó hacia adelante. Su corazón latía fuerte mientras corría hacia la luz, sus pasos llenos de determinación. La oscuridad se alzaba detrás de ella, pero el destello de esperanza brillaba en su camino mientras esquivaba las sombras. Atrás, gritó Miguel, justo cuando la mirada de los hombres se volvió hacia la amenaza. Sembrando el caos en el grupo, se abalanzó sobre el más cercano, desatando la energía acumulada por miedo y frustración. Mientras Valeria corría hacia Daniel, los hombres se giraron, confundidos por el ataque inesperado. Valeria llegó hasta él, atrapada entre la angustia y la urgencia. Daniel. Gritó, agárrate. Él la miró, la emoción presente en sus ojos. ¿Estás bien?
¿Viniste por mí? En medio del peligro inmediato, su preocupación era enternecedora. Voy a sacarte de aquí, contestó Valeria. Con movimientos rápidos, comenzó a trabajar en las ataduras que mantenían a Daniel cautivo. El sudor corría por su frente, pero ella se concentraba, dedicada a liberarlo lo más rápido posible. Sé fuerte, Valeria. Cuidado. Gritó Daniel, viendo cómo uno de los hombres se movía a grandes zancadas hacia ellos. Sin pensarlo, Valeria desató la cuerda justo a tiempo, y Daniel se liberó, levantándose rápidamente. «Vamos», exclamó, y juntos comenzaron a correr, mientras el caos se desataba en el muelle. Miguel seguía en la defensa, manteniendo a raya a los hombres que intentaban acercarse. «Sigue corriendo», les gritó, en medio de puñetazos y empujones. Su deseo de proteger a Valeria era inquebrantable. Valeria y Daniel corrieron hacia la costa, el aire frío golpeando sus rostros. El sonido del motor del bote resonaba intensamente. Debían alcanzar la seguridad antes de que la noche los atrapara nuevamente. Sin embargo, al girar, una de las figuras captó su atención, acercándose rápidamente. «Tú no te escapas», gritó, y Valeria sintió un nudo en la garganta. Pero Daniel no se sobresaltó. «Corre. Voy a detenerlo», dijo, y sin duda alguna se volvió, enfrentándose al hombre como un guerrero. «No, Daniel», gritó Valeria, sabiendo que su vida entera estaba en juego, pero él ya estaba en movimiento. La fuerza de su voluntad lo mantenía firme. La distancia entre Valeria y la violencia se ampliaba, pero su corazón estaba partido. «Miguel, ayúdalo», imploró, sintiendo que la desesperación apretaba su pecho. «Yo me encargaré de esto», dijo Miguel, corriendo hacia Daniel. Los tres estaban en un juego mortal, brazo a brazo con la oscuridad que acechaba. Mientras tanto, Valeria se adentró entre las sombras, el corazón la guiaba hacia la salida. Los hombres se aproximaban, pero el deseo ardente de escapar la empujaba más allá de la pena. Entonces, un sonido ensordecedor resonó. Era un estruendo que limitaba la distancia entre ellos y la verdad por la que habían luchado. «¿Valeria?» «Rápido», gritó Daniel. Valeria se detuvo, tuvo que elegir, su vida o la de ellos. Pero el amor era un puente, y ya no podía estar perdida en su propia necesidad de supervivencia. Cuerpo y alma emergieron al lado de aquellos que se habían arriesgado por ella. «Quédense juntos», dijo Miguel, «a la cuenta de 3, correremos». Valeria respiró profundamente, sintiendo la fuerza del calor de su compañero. Con un gesto, atrapó la mirada de Daniel. 1, 2, 3, y comenzó a correr. Sintió el estallido de la vida en sus piernas, la determinación ardía en su corazón mientras cruzaban la distancia más allá de la oscuridad. Cada paso un eco de victoria, cada latido una promesa de futuro. Sin embargo, lo peor aún no había terminado. De repente, una explosión resonó, iluminando el cielo nocturno. Pero en ese momento, Valeria comprendió, más allá de las sombras, aún había luz. El vía crucis del pasado comenzaba a desvanecerse con cada decisión, y en medio del estruendo del desastre, la esperanza renacía. La vida, recordaría ella, no era solo sobrevivir. Era encontrar la conexión que los unía en su oscuridad. Más allá del peligro, estaba la verdad, y la conexión real que siempre había estado allí, latente, esperando ser descubierta. Y así, en una chispa de valentía y amor, la historia de Valeria, Daniel y Miguel comenzaba a entrelazarse con hilos más fuertes. Aquella noche les había mostrado el camino, pero, ahora el destino esperaba, listo para revelar un futuro que prometía cambiar sus vidas para siempre. Si quieres ser parte de esta aventura y no perderte lo que viene, necesitas suscribirte ahora mismo. Dale like para apoyar nuestro canal y que el algoritmo lo valore. Llena la sección de comentarios con tus teorías sobre lo que podría ocurrir a continuación. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que también necesitan vivir esta conmovedora historia. Es hora de unirnos y explorar juntos lo que la vida nos ofrece.